Hola, soy el pastor maestro Luis Rosas. Estoy aquí para hacerte una cordial invitación a que tú seas parte del estudio de este precioso y gran tema, que es el mensaje a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Esto que relata el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 2, desde el verso 1 al verso 7. Así que como siempre hacemos en este canal, vamos a hacer una pequeña presentación y luego nos vamos directamente al tema. Amén. Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al verso 7, dice así en el nombre del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Muy bien, lo primero que vemos en el relato del Apocalipsis es que Cristo seleccionó 7 iglesias, de entre muchas que había en Asia Menor, para recalcar su mensaje específico y para ilustrar las posibles condiciones espirituales que van a haber en su iglesia hasta que Él vuelva. Lo primero que vemos en Apocalipsis capítulo 2 es la descripción del Señor. El pasaje dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. La palabra ángel es una referencia a los pastores que representan a las congregaciones locales. El que tiene significa tener poder sobre, sostener firmemente. El que anda describe la figura de alguien que se mueve vigilante y que ejerce control, en este caso sobre las iglesias. La descripción total destaca la autoridad de Cristo sobre la iglesia de Éfeso y también sobre las otras iglesias que están aquí en el Apocalipsis. Se enfatizan las manos y los pies del Cristo exaltado. Él sostiene la estrella, es decir, a los mensajeros de las iglesias, y anda en juicio entre las iglesias, entre los candeleros. Él está recorriendo las iglesias, examinándolas con ojo, ¿no es cierto?, de fuego, examinando su condición espiritual. Y mientras se mueve en medio de las iglesias, Cristo sostiene con firmeza a los pastores en su mano, en su diestra. Él juzga a sus iglesias antes de proceder a juzgar al mundo. Al fin y al cabo, lo que nos debe importar es su veredicto, porque de nada sirve que una iglesia sea alabada o sea despreciada por los hombres, porque lo que realmente importa es lo que Cristo piensa y dice de cada una de sus iglesias. Entonces nosotros vemos que la iglesia de Éfeso necesitaba la manifestación de la autoridad del Señor y al mismo tiempo de su protección. Por eso el texto dice: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces se manifiesta también el cuidado por las congregaciones locales también. Y por eso el texto dice: escribe al ángel de la iglesia. Entonces vemos que hay 2 razones del por qué Éfeso fue seleccionada en primer lugar. Bueno, vemos ahí a Éfeso, que es la primera iglesia de las 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis capítulo 1 y capítulo 2. Éfeso significa deseable.
tenía aproximadamente unos 340.000 habitantes, tenía grandes minas de plata, tenía grandes riquezas, mucha prostitución y el templo de Diana, que era considerada una de las 7 maravillas del mundo. Entonces vemos que esta era la ciudad más importante en el Asia Menor, tanto comercial, por su gran puerto, como políticamente, por tener también la mayor población. Y vemos que allí estaba este templo dedicado a la gran diosa Diana, que era una de las 7 maravillas del mundo. Y Éfeso se jactaba de ser guardiana del templo de la gran diosa Diana. Y nosotros vemos que eran impresionantes allí la superstición, el ocultismo, que florecieron a la sombra de esta diosa, cuyas características eran semejantes a la diosa oriental de la fertilidad. Otra razón es que era la sede principal del ministerio del apóstol Juan, el escritor, en este caso, del Apocalipsis. Cuando nosotros vemos la condición espiritual pasada de la iglesia de Éfeso y hablamos de su inicio, vemos que la iglesia de Éfeso la fundó el apóstol Pablo entre el año 50 al 55 después de Cristo. Y Pablo ministró muchos años en ese lugar. Éfeso era una ciudad notoria por sus artes mágicas y Satanás estaba detrás de todo este programa, podríamos decir, mágico, de brujería y de hechicería. Entonces es maravilloso ver el evangelio de Cristo penetrando en la fortaleza de Satanás. Éfeso se consideraba un centro de magia negra y de otras prácticas ocultistas. La gente recurría al hechizo en busca de salud, de felicidad y también de éxito en su matrimonio. La superstición y la hechicería eran prácticas muy comunes en Éfeso. Entonces nosotros vemos que en Hechos 19 nos habla cómo nació esta iglesia. Entonces es muy importante ver cómo empiezan las cosas. Un refrán dice: lo que mal empieza, mal acaba. Pero nosotros vemos que la obra en Éfeso empezó de manera muy insignificante. Y es verdad que todos anhelamos cosas grandes, pero la Biblia nos enseña que todo lo grande tuvo un principio pequeño, insignificante y humilde. En Hechos capítulo 19, en el verso 7, dice que eran por todos unos 12 hombres. Y cuando Pablo llega a Éfeso se encuentra con estos 12 hombres, con estos 12 semicreyentes, y le hace una pregunta: ¿cuándo recibieron ustedes el Espíritu Santo? Y la respuesta que ellos le dan al apóstol Pablo sorprende mucho, porque se ha conocido a creyentes que dicen: yo no creo en eso, yo no acepto eso, pero es difícil encontrar a un creyente que diga: yo no sé quién es o qué hace o para qué sirve el Espíritu Santo. Sin embargo, estos hermanos, que hacía 25 años que se habían convertido, le respondieron al apóstol Pablo: ni siquiera hemos oído hablar acerca del Espíritu Santo. Entonces nosotros vemos que en ese momento, cuando llegó el apóstol Pablo ahí a Éfeso, ellos estaban completamente estancados. Y Pablo le hace la segunda pregunta: ¿en qué fueron bautizados ustedes? Y ellos le dicen: en el bautismo de Juan. Entonces aquí aprendemos un principio, que el líder debe saber determinar la condición espiritual de las personas a base de preguntas. Entonces vemos que estos hermanos eran hermanos sinceros, pero se habían quedado estancados en su crecimiento, en su desarrollo espiritual. Eran personas convertidas, pero que no se habían desarrollado porque seguían hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista hacía 30 años que había muerto. Juan el Bautista hacía 30 años que le habían cortado la cabeza y estos seguían hablando del bautismo de Juan el Bautista. Y lo peor era que no conocían la obra del Espíritu Santo. Y esto es una advertencia para cada uno de nosotros del peligro que podemos correr de quedarnos estancados. Y estos 12 hombres llegaron a ser el núcleo de la iglesia de Éfeso. Con este pequeño grupito de 2 hermanos, Pablo comienza a trabajar y de esa manera se establece la iglesia de Éfeso. Y dice la Biblia que toda Asia oyó el evangelio a través del ministerio del apóstol Pablo cuando él se estableció en ese lugar. Hechos capítulo 19, verso 10 dice: así continuó por espacio de 2 años,
de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y todas las iglesias, es decir, Esmirna, Tiatira, Laodicea, todas fueron establecidas por el apóstol Pablo o por algún colaborador de él. Y vemos que la palabra de Dios era lo que crecía, era lo que se expandía, y por eso había crecimiento. Conforme crecía la palabra de Dios, crecía el número de convertidos, el número de iglesias para el Señor. Y cuando llegamos a Hechos capítulo 19, versos 11 y 12, dice la palabra del Señor: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades de ellos se iban y los espíritus malos salían. Entonces no dice que Pablo haya hecho estos milagros extraordinarios, sino que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Entonces, estos eran milagros fuera de lo común. Eso es lo que significa milagros extraordinarios. Y vemos literalmente estas toallas para el sudor que podían ser puestas sobre una persona, incluso sin que el apóstol Pablo estuviera presente. Y esa persona era sanada. Esa persona era liberada de una posesión demoníaca. Entonces era inusual que Dios usara pañales o delantales de esta manera. En realidad no sabemos cómo es que funcionó todo esto, solo que puede haber sido de la misma forma que la sombra de Pedro o el borde del manto de Jesús podía sanar o podía liberar. Entonces el objeto se convirtió en un punto de contacto en que la persona liberaba su fe en Jesús como su sanador, como su libertador. Y nosotros vemos que el relato de Hechos 19 en el verso 13 y en el verso 15 y 16 dice: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces este grupo de judíos exorcistas ambulantes trataron de imitar lo que creyeron que era una fórmula mágica del apóstol Pablo, y fracasaron porque no tenían una relación personal con Cristo Jesús. Solo sabían que Jesús era el Dios de Pablo, pero no era su propio Dios. Y el espíritu malo sabía exactamente quién era Jesús y sabía exactamente quién era Pablo, pero no conocía quién eran estos 7 hijos de un tal Esceva. Los espíritus malignos saben quiénes son su enemigo, en este caso Jesús y Pablo. Y ellos no pierden su tiempo ni esfuerzo en conocer a aquellos que no son una amenaza para ellos, en este caso los 7 hijos de Esceva. Y la palabra de Dios nos dice en Hechos 19, versos 18, 19 y 20, dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Eso es algo que hay que destacar, que el libro de los Hechos, en este caso, cada rato está enfatizando el crecimiento de la palabra, la extensión de la palabra, y eso traía, como les decía, crecimiento numérico, crecimiento espiritual y crecimiento y nuevas iglesias. Entonces el incidente con los hijos de Esceva impresionó a la gente con la realidad del reino demoníaco y lo hizo temer al Señor y a los demoníacos, a ambas formas, en forma saludable. Y como resultado fue magnificado grandemente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Éfeso era una fortaleza de Satanás, y aquí muchas cosas malignas, tanto supersticiosas como satánicas, eran practicadas por la gente. Libros que contenían fórmulas para la hechicería y la magia negra y otras artes prohibidas e impuras eran abundantes en esta ciudad. Entonces el incidente con los hijos de Esceva también motivó a los cristianos a renunciar a cualquier conexión con lo demoníaco y con lo satánico.
Y ellos renunciaron a lo demoníaco y a lo satánico, confesando y quemando sus libros de magia, sin importar el valor que tenía. Entonces, cuando vemos en cuanto a su fundación, la fundación de la iglesia, vemos que el padre espiritual de la iglesia fue el apóstol Pablo. Y después vino Timoteo, vino Apolo, vino Priscila de Aquila y el propio apóstol Juan. Grandes colaboradores, lo mejor de la época, los mejores ministerios, los más ungidos, los más preparados, los que más visión tenían. Todos estaban metidos allí en la iglesia de Éfeso. ¡Qué tremendo! Y vemos que también Éfeso fue una iglesia estratégica, fue una iglesia misionera, fue una iglesia que revolucionó, fue una iglesia que impactó al mundo de aquella época, fue una iglesia mimada desde el primer momento, fue una iglesia que lo tuvo todo a su mano, fue una iglesia que podía presumir tener los mejores ministerios, los más grandes, fue una iglesia que recibió una carta para ello, la famosa carta a los Efesios, fue una iglesia extraordinaria, fue una iglesia que fue de menos a más, fue una iglesia que llegó a tener miles, cientos de membresía, en este caso de personas. Y luego vemos la condición espiritual presente de la iglesia de Éfeso ya en Apocalipsis. Y lo primero que destaca Apocalipsis es el conocimiento. En Apocalipsis 2, verso 2 dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco tu paciencia. Lo primero que se nos dice por revelación es que el Cristo exaltado conoce lo que sucede en medio de su pueblo. Él no necesita que nadie vaya a contarle cosas de su pueblo en oración, porque a veces creemos como que Dios no sabe y como que no se va a enterar, como que si nosotros no se lo decimos. Pero Él enfatiza y dice: yo conozco. Ahora la pregunta es: ¿cuáles eran estas cosas que el Señor conocía de la iglesia en Éfeso y por las cuales también los alaba? Bueno, Él dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. O sea, ellos habían tenido que hacer un gran trabajo, ellos llegaron a quedar exhaustos, ellos tuvieron que enfrentar a algunos falsos apóstoles, y esto lo había llevado a agotar todas sus reservas de energía. Tuvieron que luchar contra ellos, y eso le había exigido mucha concentración mental que había acabado con su fuerza. También el Señor los alaba por su paciencia, porque no se trata de la resignación que acepta lo que venga y agacha la cabeza sin oponer resistencia, sino más bien lo que aquí se describe es una actitud valerosa que acepta el sufrimiento y las pérdidas sin hundirse, sin abandonar, sin echar pie atrás. Y también le dice que no puede soportar a los malos, es decir, expresa el celo de los efesios en su cuidado de la disciplina dentro de la iglesia. Y también Dios les dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Porque si alguien dice ser apóstol y no lo es un mentiroso. Entonces los efesios no eran crédulos, sino por el contrario probaban a aquellos que pretendían ser apóstoles. Porque lamentablemente muchos se van por el título y dejan atrás la función. Y sabemos que tiene que ir a la par el título con la función. Un apóstol viene de apostelo y es un enviado. Y si dice ser apóstol, tiene que ir y hacer la obra. Entonces, esto implica que los efesios conocían bien la sana doctrina, y esto les permitía diferenciar la verdad del error. Y Dios le dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Entonces vemos que en toda esta lucha los cristianos efesios se habían mostrado trabajadores incansables, a quienes las dificultades no le habían hecho desmayar de su celo por el Señor. Y les dice: y nos puede soportar a los malos, porque una vez que los impostores eran puestos al descubierto, ellos mostraban su absoluto rechazo hacia ellos. Y también les dice, y lo alaba por eso, porque dice: aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Entonces aquí vemos que una de las virtudes que el Señor alaba de esta iglesia es que ellos aborrecían ciertas cosas que Él también aborrece. Pero aquí lo importante es que aquellas cosas que aborrecemos sean las mismas cosas que el Señor aborrece y no nos vayamos a equivocar. Entonces los nicolaítas viene de Nike, así como esta marca de zapatillas Nike, que significa victoria o conquista, y Laos significa pueblo. Ellos son los que han conquistado al pueblo.
Era un movimiento que exaltaba al clérigo por encima de los laicos. Fue una práctica que después se dio en el episcopado y en el papado, en este caso en Roma. Entonces los creyentes de Éfeso habían cuidado de poner en práctica la exhortación que había dado el que había fundado la iglesia, en este caso el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo se había referido a dos cosas principalmente que él las dijo de manera profética. Él dijo que entrarían lobos rapaces, hombres impíos, emisarios de Satanás, que no iban a perdonar el rebaño de Dios. Y lo segundo, que dentro de ellos mismos se levantarían hombres que hablarían cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y ante estos peligros, Pablo les rogó que guardaran el rebaño que el Señor había ganado al precio de su propia vida y su propia sangre. Y en esta carta Apocalipsis vemos que los ancianos de Éfeso habían seguido fielmente las instrucciones del apóstol Pablo y ellos se habían entregado totalmente a librar a la iglesia de esas falsas doctrinas y de esas falsas prácticas. Pero vemos también que hay una denuncia. Así como lo alabó, también hay una denuncia. Y Éfeso era una iglesia atareada con altas normas espirituales, así como algunas atareadas iglesias de hoy día, con sus calendarios repletos, con obreros exhaustos, con ministros que no dan más. Esto se encajaría muy bien en esta descripción. Y nosotros vemos que lo que se vio era que les faltaba, que habían dejado su primer amor. El primer amor es el entusiasmo que tenían cuando ellos descubrieron el amor de Dios y se convirtieron. Por eso les dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces nosotros vemos que ese primer amor es la prueba de la nueva vida en Cristo. La iglesia local está casada con Cristo, pero siempre existe el peligro de que ese amor se enfríe. Y como Marta podemos estar tan atareados trabajando para Cristo que no tenemos tiempo para amarle. Por eso Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Vemos que Cristo está más interesado en lo que hacemos con Él que en lo que hacemos por Él, porque el trabajo no es sustituto del amor. Para el público, la iglesia de Éfeso era una iglesia de éxito, pero para Cristo esta iglesia ya había caído. Entonces, hoy día el ser humano mira de una manera, pero Dios mira de otra. Y aquí lo importante no es como mira el hombre, sino como mira Dios. Entonces, esta era una iglesia que cuando el Señor habla de ella, dice que era una iglesia con obra. Era una iglesia con discernimiento espiritual, era una iglesia perseverante, era una iglesia que había sufrido, era una iglesia que había trabajado arduamente, era una gloria de iglesia. Era una iglesia que había tenido una época dorada. Era una iglesia que sabía moverse en la unción, en la gloria de Dios. Pero también era una iglesia que comenzó a entrar en una rutina, en una mecánica, en lo tradicional, en lo religioso. Una iglesia que comenzó a vivir de la gloria del pasado. Una iglesia que comenzó a estancarse. Una iglesia que comenzó a acomodarse. Y la Biblia nos enseña que la vida cristiana no es vivir del pasado, de lo que hice, de la gloria pasada, sino que es vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de bendición en bendición. Y todo empieza cuando se comienza a perder el celo por las almas perdidas, a vivir de la gloria del pasado, a querer disfrutar solamente sin predicar de Cristo, y entraron en un estancamiento terrible. Entonces nosotros no podemos permitir que la obra de Dios se estanque. Entonces es triste cuando una persona sin darse cuenta o dándose cuenta entra en una especie de rutina donde parece que nos convertimos en profesionales del cristianismo porque sabemos cantar, sabemos predicar, sabemos danzar, sabemos hacer culto, sabemos coordinar, pero no hay vida en nosotros. Entonces de nada sirve que yo haya sido muy ungido, que yo haya sido muy usado por el Señor, porque la pregunta es ¿cómo estoy hoy día? Entonces el Señor dice, es cierto que habéis trabajado, es cierto que habéis sufrido, es cierto que tenéis un currículo espiritual impresionante, pero tengo contra vosotros que habéis dejado vuestro primer amor.
Entonces esta gente se acostumbró a vivir y a moverse en el terreno de Dios, ya sin la unción, sin la presencia, sin la gloria de Dios. Y por eso le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y también aquí nos muestra las condiciones para, en este caso, salir de ese estancamiento. Y nosotros vemos que hay que hacer un análisis de nuestra vida. Y aquí aparece la palabra más importante, que es arrepiéntete, que significa arrepiéntete de inmediato. Entonces Cristo llamó a esta iglesia del acomodo a que se arrepintiera. Y este término significa cambiar de opinión, cambiar de manera de pensar y por lo tanto cambiar de manera de vivir. Entonces, si queremos regresar a nuestro primer amor, debemos de repetir esos esfuerzos de amor que caracterizaron nuestro primer encuentro con Cristo. Por eso le dice, recuerda. Entonces la iglesia que no retorne su corazón a su condición correcta, Él le quitará el candelero. Entonces Dios no quiere que su pueblo sostenga actitudes liberales e indulgentes hacia la idolatría, hacia la promiscuidad sexual, hacia la brujería, hacia la hechicería. Entonces la palabra de Dios es clara al condenar todas estas conductas que deben evitarse en nuestras vidas. Y si no es así, Dios hará lo que sea, Dios hará lo necesario para purgar y sacar el mal de su amada iglesia. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces vemos que lástima que la iglesia de Efeso, que comenzó tan bien como estaban terminando, es un desastre. Y esto no es algo leve, esto no es algo de segunda importancia, porque el Señor dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Para Dios era una caída. Esta iglesia que tuvo grandes privilegios, que como dijimos, por allí pasaron los mejores predicadores, los mejores maestros, Apolo, Timoteo, Aquiles, Priscila, Pablo, Juan. Entonces la distancia de la caída era considerable. Entonces el tema es, cuando se enfría el amor, ¿qué nos queda? Cuando se enfría la relación con Dios, ¿qué nos queda? No se siente nada, no se quebranta por nada, no se llora. Entonces yo quiero llorar cuando oro al Señor. Yo quiero quebrarme cuando veo un alma convertida. Quiero gemir por las almas que se pierden. Quiero llorar cuando adoro al Señor como si fuera el último día de mi vida. En la iglesia tiene que haber pasión. En la iglesia tiene que haber amor por las almas perdidas y sobre todo amor por el Señor y su obra. Entonces tenemos que tener realmente amor hacia Dios. Si nuestra relación con Dios funciona, te aseguro que a partir de hoy no van a haber tantas divisiones, tanta crítica, tanto afán de protagonismo. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces lo más importante es el amor en la iglesia. Lo más importante es que estemos empapados de la gloria y del amor del Señor. Y por eso Apocalipsis inserta esta promesa. Y dice Apocalipsis, al que venciere. El vencedor se contrasta con el perdedor. Es decir, con los cobardes incrédulos, con los abominables homicidas. Tal como dice Apocalipsis 21 en el verso 7 y verso 8. Dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes incrédulos, los abominables homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que este es el mensaje del día. Y yo quiero decirte que si tú has dejado tu primer amor, este es el momento y este es el lugar idóneo para que tú le digas, Señor, yo quiero volverme loco por ti. La pregunta que yo tengo que hacerte de parte de Dios es, ¿amas a Dios? Y si tú realmente amas a Dios, créele a Dios, juégatela por Dios, lánzate con todo a las cosas del Señor y ya nunca más vivas de la gloria del pasado. No vivas del sudor de nadie. Aprende a vivir, aprende a tener tus propias experiencias con Dios. No mires ni a la derecha, no mires ni a la izquierda, mírate a ti mismo. No le eches la culpa a nadie de tu condición. Admite que si estás apagado es porque tú decidiste estar.
Admite que si estás frío en tu relación con el Señor, no es por culpa de la iglesia, ni del pastor, ni de su familia, ni de los músicos, ni siquiera por culpa del diablo. Lo que ocurre es que hay que pagar un precio. Y los que estén dispuestos a pagar ese precio, esa gente es la que marcará la diferencia. Los demás puede que se queden en el camino, como muchos ya quizás se han quedado. Entonces yo no quiero ser un cristiano del montón. Yo me rebelo contra eso. Yo me rebelo contra la idea de que siempre estemos divididos y enfrentados unos contra otros. Yo me rebelo todo eso en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro que vamos a vivir un avivamiento. Y que Dios va a levantar una iglesia poderosa que va a avergonzar al diablo. Y Dios va a derramar su gloria, su unción de una manera tan poderosa que nos vamos a olvidar de las migajas del pasado. Porque Dios nunca pierde, porque Dios siempre gana. Y la palabra dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni en subido corazón de hombre, son aquellas que Dios tiene preparadas para aquellos hombres y mujeres que le aman. Así que te bendigo hoy día nuevamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y espero que tú te puedas encender de nuevo con esta palabra, con este mensaje, y puedas correr una vez más con la palabra de Dios a todo aquel que la necesita. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, este ha sido el tema que hemos podido estudiar juntos hoy día. Así que espero que sea de gran bendición para tu vida. Y como siempre te pido que me ayudes ahí con un like, amén, con un comentario de edificación. Como cristiano siempre es importante un comentario que sea para la gloria del Señor. Y que le puedas comentar a alguien de que está este canal en YouTube, donde hay predicaciones, estudios y muchos otros temas. Y también los puedas compartir especialmente con aquellos que no conocen al Señor. Así que muchas gracias por su atención, que el Señor les bendiga y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Amén.